Bueno, buenas tardes a todos, que aunque no puedo ver las caras, sé que estáis ahí porque veo que el número de asistentes va subiendo. Bienvenidos a este primer webinar que vamos a hacer desde el registro EPAMED, que ya, como comentaré ahora en un par de minutitos, bueno, la idea es hacer algunos de ellos periódicamente. En este primero vamos a tocar, yo creo, un tema que es de muy actualidad, que es el tratamiento farmacológico para la enfermedad hepática metabólica desde el punto de vista que qué podemos hacer hoy, porque hoy ya podemos hacer cosas muy relevantes en esta enfermedad. Además, tocaremos algún dato que está cercano a venir, pero insisto, ya podemos hacer cosas. Así que nada, agradeceros que estéis conectados esta tarde, que siempre es complicado cuando uno extiende su jornada laboral a las tardes. Un breve recordatorio sobre lo que es el registro, por si hay alguien que ande perdido o que no lo conozca bien. Tenéis en pantalla el comité de dirección del registro EPAMED. El registro EPAMED es uno de los registros que tiene o que alberga la EH, es el registro dedicado a pacientes con enfermedad hepática metabólica y podríamos decir que es uno de los más importantes a nivel europeo y yo diría también que a nivel mundial. Actualmente hay en torno a 50 centros participando. Veis el mapa de España, prácticamente de todas las comunidades autónomas, pero seguro que hay alguno de vosotros que puede tener interés en incorporarse a ello. Hay 36 centros plenamente confirmados y otra serie de centros que están en diferentes procesos. Pero todo ello hace que tengamos más de 3.000 pacientes. 3.000 pacientes, la inmensa mayoría con una biopsia hepática. Esto es muy difícil de obtener. Ya digo, es un registro muy competitivo a nivel mundial y esto es gracias única y exclusivamente a la participación de todos nosotros, ¿no? Como centros individuales. Dentro del propio registro, una de las cosas que yo me había propuesto al tomar la dirección o la coordinación era establecer una serie de webinars formativos, pero desde un punto de vista práctico. Este sería el pistoletazo de salida, el primero de ellos. La idea es hacer uno cada 4 meses aproximadamente, que a veces trate sobre el diagnóstico, el tratamiento, la fisiopatología, búsqueda de factores de riesgo, siempre desde un punto de vista eminentemente práctico durante los próximos 4 años y que espero que tenga igualmente buena acogida. En este primero, y para no enrollarme demasiado, porque yo creo que lo interesante es ajustarse bien al tiempo y sobre todo a las tres presentaciones, vamos a tener una primera ponencia a cargo de la doctora Vanessa Bernal del Hospital Universitario Miguel Servet de Zaragoza, que va a tratar sobre el mecanismo de acción de agonistas GLP-1 y duales GLP-1-glucagón. ¿Cuál es el secreto? ¿Por qué están teniendo tanto impacto en la enfermedad, podríamos decir, metabólica a nivel sistémico? Por mi parte, para quien no me conozca, yo soy Javier Ampuero y soy especialista en aparato digestivo de la Unidad de Patología del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, que voy a comentar los resultados en los primeros ensayos clínicos que tenemos hasta la fecha de fármacos con mecanismo de acción basado en GLP-1. Vamos a ver la eficacia y vamos a ver la seguridad. Y finalmente, en tercer lugar, el manejo práctico de agonistas GLP-1 y duales, GLP-1-glucagón, cómo debemos prescribir y cómo debemos monitorizar, a cargo del doctor Antonio Olveira, del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Y finalmente reservaremos 10 minutos para poder, bueno, discutir o aceptar preguntas, que ya os indico que podéis hacerlas todos a través de Zoom. En la parte inferior creo que hay una parte que pone preguntas y respuestas, pues a través de ahí. Y yo en esos 10 minutos las iré leyendo en voz alta y entre los tres pues trataremos de resolver las dudas que buenamente podamos. Así que nada más, yo dejo ya de compartir y doy paso a la primera ponencia. Gracias, Javier, por la presentación y por contar conmigo para este webinar. Yo os voy a hablar del mecanismo de acción de estos fármacos. Para hablar del mecanismo de acción tenemos que recordar un poco la fisiopatología de esta enfermedad. Todos tenemos claro que la disfunción metabólica es algo clave en el desarrollo de la mayor parte de los pacientes que tienen hígado graso y de hecho ya sabéis que recientemente se ha introducido la palabra metabolic en el propio nombre de esta enfermedad. Y esto es porque la mayoría de los pacientes tienen una o más enfermedades metabólicas asociadas. Pero es verdad que no todos los pacientes obesos tienen enfermedades metabólicas y que no todos los pacientes que tienen enfermedades metabólicas están obesos.
Y esto es así porque todas ellas tienen un nexo común, que es la disfunción del tejido adiposo y la resistencia a la insulina. Esto es cuando nosotros tenemos un consumo excesivo de calorías en la dieta o un consumo inadecuado que no somos capaces de compensar con nuestro gasto energético, es nuestro tejido adiposo, la flexibilidad que tenemos con nuestro tejido adiposo, el que debe compensar este exceso. Como veis en esta diapositiva, cuando ingerimos los alimentos, todos los adipocitos se expanden, pero cuando esta expansión alcanza su límite o no funciona de la manera adecuada, se produce un fenómeno inflamatorio, también un fenómeno de apoptosis de los adipocitos y de lipotoxicidad, que es la que favorece también la aparición de resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina implica un aumento de la lipólisis, porque habitualmente la insulina lo que hace es inhibir esta lipólisis. Cuando la lipólisis aumenta, pues se liberan ácidos grasos a la circulación que van a parar a otros órganos. Y principalmente donde van a parar es el hígado, que trata de actuar como de buffer a este exceso de lípidos, pero ocurre un poco lo mismo que pasa en el tejido adiposo, que alcanza su límite de almacenaje, se desarrolla inflamación, lipotoxicidad, y con ello la historia natural de fibrosis y evolución a cirrosis y cáncer hepático que todos ya conocemos y que, como bien sabéis, esta historia es variable porque existen muchos otros factores que pueden incidir sobre ella. Hasta la fecha no hay un tratamiento específico para tratar el hígado graso, pero sí que disponemos de un arsenal terapéutico inmenso para tratar las comorbilidades metabólicas de estos pacientes, principalmente la obesidad y la resistencia a la insulina. Y de hecho, esto se ha visto que disminuye los eventos cardiovasculares y la mortalidad por estos eventos, que son la principal causa de mortalidad en estos pacientes. Como podéis ver en esta diapositiva, todas las comorbilidades metabólicas mejoran al perder peso y van mejorando en mayor medida a cuanto más peso vamos perdiendo. También mejoran comorbilidades no metabólicas, como pueden ser la patología articular. Y en el hígado graso esto también se ha demostrado. Si perdemos una pérdida de un 3% de nuestro peso, empezamos a perder grasa, pero si llegamos a perder más de un 10% de nuestro peso, podemos perder incluso la fibrosis. Aunque, como podéis ver aquí, más de la mitad de los pacientes no van a responder a esto, es decir, no van a perder fibrosis a pesar de que tengan una pérdida de peso significativa. Pero perder peso no es fácil. Aquí tenéis la pirámide del tratamiento de la obesidad. Para pasar al siguiente escalón siempre tenemos que realizar el procedimiento anterior, excepto en el tema de la endoscopia. Y esto quiere decir que siempre tenemos que aplicar una modificación del estilo de vida y una intervención nutricional. Pero con esto la pérdida no es muy llamativa, se puede llegar a alcanzar el 10%, pero bueno, es complicado. Y lo peor de todo es que no es una pérdida muy duradera. Recientemente se ha presentado un metaanálisis en el que se ve cómo el 55% de la pérdida de peso que se hace modificando el estilo de vida se recupera a los 2 años y el 80% a los 5 años. Y esto es porque tenemos un eje intestino-cerebro que controla todo lo que es el tema del apetito y el gasto energético. Cuando nosotros perdemos peso, se libera grelina, que es la hormona del hambre, que va al hipotálamo, a los núcleos, las neuronas orexígenas, y con ello se aumenta el apetito. Y al perder peso también baja nuestro consumo energético. Con lo cual esto hace que mantener la pérdida de peso sea complicado. Vamos a entrar ya en lo que es la regulación del metabolismo por las diferentes hormonas. Empezaremos con la insulina y posteriormente hablaremos del glucagón y los péptidos, los análogos GLP-1. En cuanto a la insulina, todos lo sabemos de la facultad. De hecho, hasta hace poco parece que solo lo teníamos en nuestra cabeza, la insulina y el glucagón. La insulina se libera por las células beta del páncreas
al recibir nutrientes en nuestro organismo. Lo que hace es promover el almacenaje de estos nutrientes en los diferentes órganos, principalmente en el músculo, en el que lo almacena en forma de glucógeno para ser posteriormente utilizado en periodos de ayuno o cuando realizamos actividad física. En el tejido adiposo, que ya hemos hablado, que lo que hace es favorecer la formación de triglicéridos, el que se expandan estos triglicéridos, o sea, estos adipocitos, y inhibir la lipólisis. Y en el hígado, que lo que hace es promover la síntesis de glucógeno e inhibir la glicólisis. Es decir, disminuye la producción hepática de glucosa, como podéis ver en este gráfico. Lo hace vía dos formas. Una es vía inhibición de la lipólisis en los adipocitos. Al inhibir la lipólisis se liberan menos ácidos grasos que el hígado puede transformar en glucosa, con lo cual disminuye la producción hepática de glucosa, y lo hace también directamente favoreciendo la síntesis de glucógeno, es decir, el almacenaje de la glucosa en forma de glucógeno. Cuando tenemos una disfunción del tejido adiposo y la resistencia a la insulina, como ya hemos comentado, pues se favorece la lipólisis y se favorece la liberación de ácidos grasos libres a la circulación, disminuye también la adiponectina, que es un péptido bueno, y aumenta la leptina, y todo esto impacta en el hígado, que trata de compensar este exceso de ácidos grasos, transforma parte en glucosa, pero que finalmente aparece también resistencia a la insulina, fallo de la oxidación de estos ácidos grasos, es decir, de su metabolismo, e incluso aumenta la formación de lípidos propiamente por el hígado, con la lipogénesis de novo, y se desarrolla la esteatosis y lo que hemos comentado previamente. Vamos a pasar ya a hablar de lo que nos atañe para hablar de estos fármacos, que el primero de ellos es el glucagón, que se descubrió poco después, pocos años después de la insulina, y que durante muchos años su papel únicamente se limitó a nivel farmacológico a utilizarse en los episodios de hipoglucemia grave, porque, como ya hemos comentado antes, lo que hace es lo contrario a la insulina, con lo cual que aumenta la producción de glucosa a nivel hepático. Pero a lo largo de los años se ha visto que el glucagón es una hormona pleiotrópica que tiene un efecto en multitud de órganos, como podéis ver en esta parte de la diapositiva. A nivel cerebral, lo que hace es aumentar la saciedad. Además, hace que se disminuya la producción hepática de glucosa. A nivel hepático ya hemos comentado lo que hace a nivel de la glucosa, pero además favorece la oxidación de los lípidos y disminuye su síntesis, con lo cual es bueno, quita grasa del hígado. A nivel cardíaco también aumenta el índice cardíaco, con lo cual aumenta nuestro consumo energético. En el tejido adiposo favorece la lipólisis y aumenta el consumo de oxígeno y disminuye la masa grasa, directamente hace perder masa grasa. A nivel gastrointestinal disminuye la motilidad y el vaciamiento gástrico, y también tiene un efecto beneficioso a nivel renal, aumentando la filtración. Pasamos ya a hablar de las incretinas. Que son el GLP-1, es decir, el péptido similar al glucagón 1, y el GIP, que anteriormente era llamado péptido inhibitorio gástrico y posteriormente ha pasado a llamarse péptido insulinotrópico glucosa dependiente. El efecto incretina se descubrió administrando glucosa intravenosa, que podéis ver en este gráfico en azul, y viendo cómo la liberación de insulina era muchísimo inferior a cuando la glucosa se administraba vía oral. Aquí podéis ver la diferencia. Esta diferencia también se observaba en los pacientes diabéticos, pero con una menor intensidad. Se pensó que esto era por algún extracto que había a nivel intestinal, se extrajeron estos extractos, se administraron en ratones y se vio cómo estos dos péptidos eran los que favorecían la secreción de insulina por parte del páncreas. Aquí tenéis representado en este dibujo cómo cuando llega la comida a nivel intestinal se liberan estos péptidos y lo que hacen es favorecer directamente la liberación de insulina por parte del páncreas,
disminuyendo la glucemia postprandial, y además también actúan retrasando el vaciamiento gástrico y a nivel hipotalámico en el cerebro, inhibiendo el apetito. Viendo el efecto que tenían estos fármacos, se pudo comprobar cómo el GIP era responsable del 50% de la insulina que se liberaba cuando nosotros ingeríamos nutrientes. El GLP-1 era responsable del 30% y la glucosa per se, que pensamos que era el máximo estimulante de la liberación de insulina, solo representaba un 20%. El problema de estos péptidos humanos, ahora estamos hablando de los péptidos que nosotros mismos producimos, es que tienen una vida corta muy limitada. Y esto es porque tenemos una enzima que es la dipeptidasa 4 que favorece su metabolismo rápidamente. Esta enzima os sonará porque tenemos también desde hace no muchos años unos fármacos que inhiben su acción, y el mecanismo de acción de estos fármacos es inhibir esta enzima para que el propio GLP-1 humano sea superior al no ser metabolizado. Otra forma de eliminar estos péptidos es por aclaramiento renal, pero su porcentaje es inferior. La mayor parte lo realiza la DPP4. Además el mecanismo fundamental que he comentado de su actuación en el páncreas y en el cerebro y a nivel gástrico, los receptores de estos péptidos están ampliamente distribuidos por todo nuestro organismo. Podéis ver en esta diapositiva en rojo los receptores del GIP y en azul los receptores del GLP-1. Y aquí podéis ver los mecanismos más importantes que realizan a nivel de nuestro metabolismo, que ya os he explicado. Pero, como os estoy comentando, no solo se limitan a eso, sino que también pueden actuar a nivel, por ejemplo, del endotelio vascular, disminuyendo la aterosclerosis. También pueden actuar a nivel plaquetario, a nivel cardiológico, teniendo un efecto cardioprotector, incluso a nivel de los linfocitos intraepiteliales del intestino. Y aquí tenéis una tabla resumen con todas las acciones principales que pueden tener estos análogos a nivel principalmente del metabolismo. En azul tenéis lo que se ha demostrado en ratones y en rojo lo que se ha demostrado en humanos. Destacar simplemente que todos disminuyen el apetito, que el gasto energético se ha demostrado que lo aumenta el glucagón en humanos, no así el GIP y el GLP-1. El aumento de la frecuencia cardíaca, que sí que se ha visto que lo realizan los tres. Respecto al músculo, no hay receptores en el músculo de ninguno de estos péptidos, pero sí que indirectamente aumentan su sensibilidad a la insulina. Del hígado ya hemos comentado, hemos insistido bastante en lo que producen. El vaciamiento gástrico, el páncreas y luego en el tejido adiposo, que no todos tienen receptores en el tejido adiposo, pero que sí que indirectamente o directamente tienen un papel favorecedor, sobre todo aumentando la lipólisis. Y un poco porque conozcáis más el que estos fármacos parece que no tienen fin su papel, porque también se ha visto un efecto neuroprotector e incluso se está evaluando su papel en trastornos adictivos, porque también tienen receptores a nivel del núcleo que controla el mecanismo de recompensa y castigo, y que también tienen una acción importante a nivel osteomuscular que se está estudiando mucho, sobre todo en los pacientes con osteoartritis. Siendo esto tan bueno, pues lo que evidentemente se trató de hacer una fórmula farmacológica que pudiera utilizarse y que tuviera una vida media más prolongada, porque como os he comentado, estos análogos habría que ponerlos en infusión intravenosa continua. Estas son las estructuras moleculares de los fármacos que más han avanzado, y lo que se ha desarrollado posteriormente a los análogos monoagonistas, o sea, a los análogos del GLP-1, es unir entre sí estos péptidos. Y tenemos la tirzepatida, que ya está comercializada y que es la unión de un agonista del receptor GIP con un agonista del receptor GLP-1. Ya veis que proporcionalmente tiene más parte del GIP que del GLP-1. Luego tenemos otro dual
cuyo desarrollo farmacológico está muy avanzado, que es la surbutide, que es una unión del glucagón, del receptor del agonista del receptor del glucagón y del GLP-1, y ya se está avanzando mucho en los triple agonistas que incluyen los tres péptidos, por ejemplo, con el fármaco retatrutide. Hay muchísimos más fármacos que se están desarrollando, pero aquí os he puesto los que están un poco más avanzados. Y aquí podéis ver ya, para ir finalizando, lo que producen cada uno de ellos y lo que aportamos con la combinación. Por ejemplo, en el caso del glucagón, aportamos un aumento del consumo energético y de la termogénesis importante, y luego el glucagón tiene un impacto directo en la disminución de la esteatosis, como hemos comentado previamente, y también un efecto antiinflamatorio. Mientras que en el caso del GIP tiene un efecto directo en la disminución de la masa grasa con un aumento de la lipólisis. Un único mensaje para llevar a casa y muy simple, no voy a meter el mecanismo de acción, que es recordar la importancia de tratar todas las comorbilidades metabólicas para mejorar el hígado graso y aumentar la supervivencia de nuestros pacientes, ya que también disminuimos la mortalidad cardiovascular. Y como conclusión, me gustó mucho esta diapositiva en el que podéis ver desde que se descubrieron estos péptidos en los años 80, la evolución de publicaciones que ha ido habiendo a lo largo de los años. Estos son de los análogos, estos son de las incretinas humanas, estos son de los análogos y estos son de los ensayos clínicos, que como veis es increíble todo lo que se ha desarrollado, y de hecho se les llama los nuevos fármacos tsunami, con lo cual los hepatólogos pudimos participar en los fármacos tsunamis, que fueron los antivirales de acción directa, y ahora tenemos nuestro papel en utilizar estos fármacos en el hígado graso. Simplemente recordar a los 5 descubridores de estos péptidos en los años 80, que recibieron el año pasado el Príncipe de Asturias, y daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Vanessa. Voy a intentar yo ahora compartir la presentación. Bueno, buenas tardes a todos de nuevo. Me pongo ahora ya en papel de ponente. En los próximos minutos lo que voy a hablar es de la eficacia y el perfil de seguridad de las terapias basadas en GLP-1, ya sean en monoterapia, agonistas duales, incluso triples, en la enfermedad hepática metabólica, que ya vamos teniendo datos tanto en cantidad como en calidad bastante importantes. Estos son mis conflictos de interés en relación a la presentación de hoy. Y yo creo que de entrada unas consideraciones generales en el tratamiento. Llevamos ya mucho tiempo hablando de la enfermedad hepática metabólica, de hecho mucho tiempo incluso para ver qué nombre le poníamos y qué acrónimo le poníamos, tanto en español como en inglés, y sin darnos mucha cuenta, de repente una enfermedad en la que es absolutamente fundamental y seguirá siendo el primer pilar los cambios en el estilo de vida, han llegado una serie de tratamientos, digamos, casi por la puerta de atrás, porque la mayoría de ellos no han sido diseñados específicamente para el hígado, aunque sí que es cierto que van a tener un papel fundamental en él. Aquí esta diapositiva, que parece compleja, pues yo creo que es hasta simple para todo lo que hay en desarrollo. Hay múltiples mecanismos de acción, lo cual indica también que podremos ajustarnos muy bien a cada perfil de paciente que tengamos en el futuro, porque probablemente podremos tener terapias suficientes y mecanismos de acción suficientes para poder individualizar el tratamiento, pero qué duda cabe que los fármacos motivo de presentación hoy tienen un papel ahora mismo fundamental en lo que podríamos llamar la enfermedad metabólica a secas, sea cual sea el órgano. Un par de diapositivas previas para entender un poco cuál es el mecanismo por el cual los fármacos se evalúan a día de hoy, por tanto son los endpoints que se utilizan en los diferentes ensayos clínicos, y es que según la FDA hay que cumplir uno de estos dos preceptos para que un fármaco sea útil en la enfermedad hepática metabólica. Uno es la resolución de la esteatohepatitis, la desaparición de la inflamación hepática sin empeoramiento de la fibrosis, o la mejoría de la fibrosis hepática, al menos un estadio, sin empeorar la esteatohepatitis. Y obviamente lo ideal es que cumplan los dos. Además, hay una serie de caminos para que algún fármaco sea aprobado. Conocemos bien recientemente en otra enfermedad hepática cómo un fármaco se cayó, y es porque en muchas ocasiones, como viene en la parte
derecha de la diapositiva, las aprobaciones son condicionadas. En el caso de la enfermedad hepática metabólica, casi todos los ensayos fase 3 van encaminados al paciente F2 y F3, el cual va a ser evaluado con biopsia inicial y biopsia final para ver si hay cambios, como presentaré a continuación, pero son aprobaciones condicionadas. ¿A qué? A que haya un segundo ensayo clínico que demuestre impacto positivo sobre los eventos en pacientes con cirrosis compensada. Es decir, no solamente hay que utilizar marcadores subrogados histológicos o elastográficos o bioquímicos, sino que además tenemos que ir a endpoints más duros, a disminución de eventos hepáticos y que duda cabe si es posible aumento de supervivencia para encontrar una aprobación, digamos, completa. Una vez que hemos visto las consideraciones generales, ¿cuáles son las consideraciones más particulares en el tratamiento de la enfermedad hepática metabólica? Pues la realidad es que han llegado fármacos que han cambiado absolutamente el juego. El primero de ellos es semaglutide. Tenemos el ensayo Essence, que fue presentado, todavía no publicado, presentado en el último Congreso Americano en noviembre en San Diego, donde el semaglutide, agonista GLP-1 a dosis de 2,4, se utiliza en pacientes no cirróticos con enfermedad hepática metabólica. Aquí podéis ver cuáles son los criterios de inclusión, obviamente pacientes mayores de edad, y todos son pacientes F2 o F3 por biopsia y con un NAS score mayor de 4, es decir, una esteatohepatitis activa, sin consumo de alcohol y sin otras enfermedades. Fijaros, este es el diseño del estudio y aquí tenemos alguna pista de lo que podrá comentar posteriormente el doctor Olveira, y es que las dosis de estos fármacos tienen que ser escaladas, es decir, tenemos periodos de titulación de dosis, no podemos llegar a la dosis máxima, en este caso 2,4, demasiado deprisa porque tendremos muchos efectos secundarios desde el punto de vista gastrointestinal y de esta forma, pues el ensayo contempla primero dosis de 0,25, 0,5, 1, 1,7 y 2,4, exactamente igual que lo que es la práctica clínica cuando usamos este fármaco. El otro grupo de pacientes pues recibía o recibe el tratamiento con placebo y tenemos los datos, insisto, del Essence, que es un fase 3. En la parte 1 tenemos los datos preliminares a la semana 72 con una nueva biopsia, pero el ensayo clínico permanece activo hasta unos 5 años de tratamiento donde habrá que demostrar ese impacto en eventos que yo comentaba previamente. Las características globales del ensayo, que incluye aproximadamente 800 pacientes, es una N muy potente, es muy parecida a lo que podemos encontrar en consultas, una edad media de 55 años, un porcentaje del 55% de diabéticos incluidos en el estudio. Llama la atención que la hemoglobina glicosilada está en torno a 6,5 en el estudio, por tanto, la mayoría de los pacientes probablemente sin ser diabéticos tendrían al menos resistencia a la insulina, en torno a 34-35 de índice de masa corporal, una actividad necroinflamatoria importante, una LT de 68 y muy importante este dato, en torno al 70% de los pacientes con F3, es decir, una fibrosis muy avanzada la que tenían los pacientes incluidos en este ensayo, con un fibroscan medio de 13. La realidad, ¿cuál fue? El 63% de los pacientes, insisto en los datos preliminares, a 72 semanas, a año y medio, el 63% de los pacientes fue capaz de resolver, de solucionar la esteatohepatitis frente al 34% del grupo placebo. En términos de fibrosis, el 37% de pacientes con semaglutide mejoraron al menos un estadio frente al 22% del grupo placebo. Otros endpoints secundarios, como el cambio de peso, pues también fueron significativos, en torno a una reducción del 10% en el grupo tratado con semaglutide, y que cuando combinamos ambos endpoints, que es realmente lo ideal, resolución de la esteatohepatitis y mejoría de la fibrosis, 33% es doble aproximadamente frente al 16% en pacientes tratados con semaglutide frente a placebo. Cosas importantes también a destacar, fijaros cómo la LT, la actividad necroinflamatoria, prácticamente cae desde el inicio de manera muy notable en el paciente tratado con semaglutide y además la mejoría de la fibrosis hepática por biopsia se acompaña también de mejoría de la elastografía. Además, es cada vez más común explorar otros endpoints secundarios y extrahepáticos en este tipo de fármacos. En el Essence Trial, semaglutide demostró un impacto, una mejoría sobre la presión sistólica y la presión diastólica, significativamente superior la reducción frente a placebo.
obviamente mejoría también en la hemoglobina glicada y también hubo mejorías en algunas parcelas del perfil lipídico como eran los triglicéridos o la HDL. Desde el punto de vista de los efectos secundarios, el perfil de seguridad es muy parecido al de placebo, con lo que llama la atención ese aumento de efectos secundarios gastrointestinales, ya sea náusea, diarrea, estreñimiento o vómitos, que sí que va a ser común a todo este tipo de fármacos, no solamente semaglutide, en relación a placebo y que por eso hace que la titulación de la dosis tenga que ir siendo progresiva y con una subida mensual. Además, semaglutide, la misma dosis, 2,4, esta es la dosis que impacta en obesidad, no confundir con la dosis de 1,2, que es la que va enfocada al tratamiento de la diabetes. Durante un año fue probado en pacientes con cirrosis hepática, en un ensayo clínico comparado también con biopsias pareadas, pero no tuvo efectos positivos ni en términos de esteatohepatitis ni en términos de fibrosis. Probablemente, y como demostramos en un metaanálisis publicado hace un par de años, en los ensayos clínicos o en los pacientes con cirrosis hepática es mucho más difícil resolver la esteatohepatitis y mejorar la fibrosis por motivos obvios, sobre todo cuando el ensayo clínico es inferior o como mucho dura un año. No sabemos el impacto que podrá tener el tratamiento en práctica clínica, no en ensayos clínicos, en práctica clínica, cuando el fármaco dure más o esté prescrito durante más de un año. Además, semaglutide tiene efectos más allá del hígado, como comentaba la doctora Bernal previamente. Estos son algunos ejemplos de ensayos clínicos publicados en New England, a nivel de obesidad y diabetes, obviamente, a nivel cardiovascular, a nivel de enfermedad renal, también en artritis. Se ha visto que tiene efectos neuroprotectores y hay algún ensayo clínico en marcha en enfermedades neurodegenerativas y que también, de forma muy notable y que nos puede impactar a nosotros en práctica clínica, puede tener un papel importante en la abstinencia del consumo de alcohol. El segundo fármaco que ya tenemos también disponible, aunque no con indicación hepática, sí con indicaciones de obesidad o de diabetes, es tirzepatide, es un agonista dual, es un agonista GLP-1 y GIP, y ya tenemos también datos de los ensayos clínicos, en este caso fase 2B, sería una fase anterior al ESSENCE que hemos visto previamente, por eso son 190 pacientes, no 800 como veíamos, una edad media de en torno a 55 años, un índice de masa corporal de 36, aproximadamente el porcentaje de diabetes era el 58%, muy parecido al ensayo clínico fase 3 de semaglutide, con un 57%, un porcentaje algo inferior, de pacientes F3. De media, una LT de 62 y un FibroScan de 12. Aquí tenéis el ensayo clínico, el diseño, todos los grupos de tratamiento empezaban con 2,5 de dosis de tirzepatide, uno acababa en 5, otro acababa en 10 y otro acababa en 15. Como veis, los de 10 y 15 con subidas paulatinas mes a mes. Es cierto que en dosis de 5 o de 10, incluso de 15, el periodo de subida es inferior a lo que podamos encontrar con semaglutide. En cuanto a los datos de la segunda biopsia con tirzepatide, observamos al año, en este caso, que la resolución de esteatohepatitis estaba en torno al 60%, con los brazos de tratamiento a dosis más altas frente al 10% de placebo, y nuevamente, como ocurre generalmente en términos de fibrosis, un poco más justos los resultados, pero también diferencias significativas, en torno al 50% de los pacientes mejoraban al menos un grado de fibrosis hepática frente a un 30% del grupo placebo. Nuevamente, impacto impresionante y muy rápido sobre la actividad inflamatoria en términos de AST y ALT y en términos de pérdida de peso hasta el 15-16% en el brazo de tirzepatide con 15 miligramos. Desde el punto de vista de efectos secundarios, algo, insisto, parecido a lo que estamos viendo hasta ahora en la mayoría de estos fármacos. No hay el perfil de seguridad es bueno, es parecido a placebo, pero es cierto que en términos de náusea, de diarrea o de estreñimiento, también de vómitos, el porcentaje es significativamente superior al grupo placebo y me atrevería a decir que a día de hoy en datos en vida real es la primera causa de suspensión del tratamiento, por tanto tenemos que aprender poco a poco a ir manejando estos efectos. Qué duda cabe que otros efectos que vamos buscando, ¿no? Con el propio mecanismo de acción que tienen estos fármacos. Tirzepatide, además, tiene nuevamente muchos efectos positivos fuera del hígado sobre obesidad, sobre diabetes, sobre riesgo cardiovascular
Y quizá por señalar dos que pueden ser diferentes a día de hoy, se ha publicado recientemente un ensayo clínico donde el uso de tirzepatide mejora y se plantea como tratamiento dentro de la apnea obstructiva del sueño secundaria a la obesidad. Tiene sentido. Y sobre todo que es capaz de o demuestra la prevención de diabetes en los pacientes con obesidad. Es decir, un paciente con obesidad sin diabetes tiene mucho riesgo de desarrollar diabetes durante su historia natural. Pues bien, tirzepatide ha mostrado resultados positivos en los cuales impide o evita en un porcentaje muy importante que estos pacientes en alto riesgo acaben desarrollando diabetes. Y esto es muy importante en la enfermedad hepática metabólica porque, como demostramos hace unos años que publicamos en Journal of Hepatology, los pacientes con enfermedad hepática metabólica, particularmente aquellos pacientes que tienen fibrosis significativa, están en riesgo de desarrollo de diabetes, y un fármaco quizá como tirzepatide en este contexto pues puede ayudarnos a eliminar un endpoint al cual muchos pacientes de los que vemos en la consulta van a estar condenados. ¿Qué más opciones puede haber en el futuro? Hasta ahora lo que yo he presentado fundamentalmente es semaglutide y tirzepatide. Son fármacos que, insisto, ya tenemos disponibles, aunque con indicaciones en términos de diabetes u obesidad, pero podemos utilizar en práctica clínica. ¿Qué podemos tener a la vuelta de la esquina? En primer lugar, presentar datos de otro fase B, similar a tirzepatide, en este caso con survodutide, es un agonista GLP-1 y glucagón. Son casi 300 pacientes los incluidos, es un ensayo clínico publicado hace realmente poco. Una edad media quizá algo inferior a los otros ensayos que hemos visto hasta ahora, en torno a 50 años. Un índice de masa corporal de en torno a 36 y un porcentaje de diabetes de en torno al 40%, también algo inferior a lo que hemos visto hasta ahora. En cuanto a transaminasas como factor o como elemento de necroinflamación, una LT de en torno a 58 de media, y aquí encontramos en torno al 25% de los pacientes con F1, mientras hasta ahora, tanto en el ensayo clínico con semaglutide fase 3 como con tirzepatide fase 2B, todos los pacientes eran F2, F3, aquí nos encontramos en torno a un 25% de los pacientes F1. ¿Cuáles son los datos en cuanto a endpoints principales del estudio? Pues fijaros como el endpoint principal era la disminución de al menos 2 puntos en el NAS score. En torno al 45-60% de los pacientes con survodutide consiguieron alcanzar este endpoint, mientras que solamente lo alcanzó un 14% del grupo placebo. Sin embargo, en términos de fibrosis hepática, de mejoría de la fibrosis, aunque hubo un porcentaje mayor, en torno al 30-35% de los pacientes que fueron tratados con survodutide mejoraron la fibrosis, no alcanzó una diferencia estadísticamente significativa respecto al grupo placebo, que se movió en torno al 18%. Y similar a semaglutide y a tirzepatide, una bajada muy, muy importante y muy, muy, muy rápida de las transaminasas, indicando de alguna manera un efecto claro antiinflamatorio en el hígado. El cinopegutide sería otro fármaco un poquito más inicial, fase 2A, que también es muy prometedor y ha mostrado resultados ya no en biopsia, porque en fase 2A no es un requisito indispensable para ello. Ahora está en marcha un ensayo clínico más avanzado que sí que ya requiere biopsia. Es un agonista GLP-1 y glucagón. Nuevamente veis aquí el diseño del estudio. En este caso, como no se requería biopsia hepática, pues lo que se requería era una enfermedad hepática metabólica con al menos un 10% de contenido graso por resonancia magnética, y la diabetes servía de estratificación dentro del ensayo clínico. Y fijaros cómo los datos son principalmente a 24 semanas. Hemos acortado el plazo respecto a los anteriores en solo 6 meses. Y el ensayo es efinopegutide frente a semaglutide, no frente a placebo. Esto es algo que a lo mejor tenemos que empezar a ver, o que a lo mejor tenemos que empezar a exigir una vez que el gol estándar parece que es inaceptable que sea placebo, y que probablemente habrá que empezar a ver comparativas o head to head entre diferentes fármacos. La realidad es que el fármaco efinopegutide mejoró un 72% o produjo una reducción de la grasa de un 72% frente a un 42% de semaglutide, con porcentajes muy importantes. Fijaros cómo hasta el 70% de los pacientes mejoraron un 70% el contenido graso del hígado. Es decir, son fármacos realmente potentes, al menos en el endpoint de esteatosis hepática. Último fármaco que voy a comentar,
por no ser demasiado aburrido y porque es un fármaco que también probablemente va a tener una disposición especial dentro de todo el entorno de la enfermedad hepática metabólica, es retatrutide. Tenemos datos ya de ensayo clínico fase 2A, nuevamente como he explicado, sin biopsia hepática, con métodos no invasivos. Es un triple agonista, es agonista GLP-1, agonista GIP y agonista glucagón. Fijaros el ensayo clínico como tenía diferentes brazos de tratamiento, incluía un brazo placebo, pero tenía el fármaco a 1 miligramo, 4 miligramos subiendo dosis y sin subir dosis, 8 miligramos y 12 miligramos. Fijaros nuevamente cómo las dosis más altas van a requerir una subida periódica, aunque sea corta, mensual, de la dosis hasta llegar a la dosis máxima. Y fijaros cómo el fármaco retatrutide pues, fue capaz de disminuir entre un 15 y un 33% el porcentaje o el valor basal de la ALT. Pero fijaros sobre todo en la parte de la derecha lo que sería la mejoría del contenido graso hepático. Las dosis más altas, 8 miligramos y 12 miligramos, consiguieron una reducción de en torno al 80% de la grasa hepática, pero fijaros cómo unas reducciones de más del 30%, lo cual se considera ya altamente significativo, fueron conseguidas en el 100%, y esto es muy difícil conseguirlo en medicina, algo que consiga el 100%. El 30% de los, perdón, el 100% de los pacientes con dosis de 8 y 12 miligramos mejoraron o disminuyó la grasa al menos un 30%, pero es que un 50% prácticamente también era el 100% con estas dosis. Y fijaros cómo la mayoría de los pacientes conseguían al menos prácticamente lavar toda la grasa. Es que en semana 24, el 85% de los pacientes con retatrutide 12 miligramos tenían menos de un 5% de grasa. Esto casi es como el anuncio de la tele del milagro antigrasa, ¿no? Ponga un fármaco aquí y prácticamente la grasa va a desaparecer. ¿Cómo será la prescripción en el futuro conforme vayamos teniendo algunos fármacos adicionales, incluso con diferentes mecanismos de acción? Y esta es mi última diapositiva. Pues está por ver cómo será el mapa general, pero desde luego parece que tendrán un papel crucial los agonistas GLP-1, ya sean simples, duales o triples. Fijaros cómo los agonistas GLP-1 van a ser la columna vertebral sobre la cual van a pivotar otro tipo de agonismos. Tenemos GLP-1 y GIP, tenemos GLP-1 y unos agonistas muy interesantes como son los agonistas de la amilina. Tenemos además agonismo doble con GLP-1 y glucagón, agonistas triples, es decir, tenemos ahora mismo un escenario que es impresionante de fármacos que han sido inicialmente o están siendo inicialmente desarrollados para la obesidad principalmente, pero que tienen efectos a nivel de la diabetes, a nivel sistémico, a nivel hepático. Fijaros en esta diapositiva que no se ve muy bien, pero este es el porcentaje, estas barras que caen hacia abajo desde el 0%, son los porcentajes de reducción de peso de cada uno de estos fármacos que van desde el 15 al 25%. Ojo, aunque no lo he comentado, ya tenemos datos importantes de semaglutide oral, primer fármaco oral con el que tenemos datos potentes incluso de pérdida de peso, agonista GLP-1. Fijaros cómo la mayoría de los pacientes van a perder un 10% de peso, desde el 75 al 90%, y siempre hemos considerado que una pérdida de peso de al menos un 10% en la enfermedad hepática metabólica era capaz de resolver la esteatohepatitis y mejorar al menos un grado de fibrosis hepática, con lo cual la mayoría de estos fármacos en realidad están en disposición de conseguirlo. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y dejo de compartir pantalla para que pase a continuación el doctor Antonio Olveira. Muy buenas tardes a todos. Lo primero, por supuesto, gracias por vuestro interés en participar en esta reunión. Empiezo mi presentación contestando una de las preguntas que ha entrado al chat que estaba viendo mientras hablaba Javier, de Carlos Valdivia, que pregunta si en nuestra práctica clínica manejamos nosotros estos medicamentos o los remitimos, pone, a medicina interna, atención primaria, o también se podría incluir, por supuesto, endocrinología. Mi respuesta es que sí, que es el objetivo de esta reunión, que seamos nosotros los que manejemos estos medicamentos. Son sencillos de manejar, son seguros, sobre todo sus efectos secundarios son de digestivo, como ya habéis dicho Javier y ahora os voy a enseñar yo,
y trascienden a todas las especialidades. Esto no son medicamentos de un especialista, lo usan los cardiólogos, lo están empezando a usar los neumólogos para la apnea del sueño. Entonces nosotros tenemos la obligación de mantenernos en esta nueva situación que se ha creado, manejándolos, de hecho, con comodidad. Este es el conflicto de intereses. ¿Qué opciones de tratamiento tenemos hoy en día, ¿no? Javier nos ha explicado los ensayos clínicos, Vanessa el mecanismo de acción, pero mañana en nuestra consulta, ¿qué tenemos disponible para perder peso por esta vía de tratamiento? Tenemos 4 medicamentos: semaglutida, liraglutida, tirzepatida y dulaglutida, cuyos nombres comerciales los tenéis delante. Empiezo por abajo. La dulaglutida es el Trulicity, que no sonará de la diabetes. La tirzepatida es el Mounjaro. La liraglutida tiene 2 presentaciones para diabetes y para perder peso, Victoza y Saxenda respectivamente. Y la semaglutida tiene 3 presentaciones: Ribelsus, que es un antidiabético oral por ficha técnica, Ozempic, que lo conocemos todos, y el Wegovy, que está aprobado específicamente para perder peso. Todos se administran por vía subcutánea, salvo el Ribelsus, que se administra diariamente de forma oral. Y como veis, alguno de ellos la inyección es diaria, por ejemplo el Saxenda, que destacó entre los de administración diaria. ¿Qué indicaciones tienen si tiramos de ficha técnica? Bueno, Ribelsus y Ozempic están autorizados para la diabetes tipo 2, el Wegovy para la obesidad, Victoza y Saxenda para diabetes y obesidad, destaco el Saxenda, liraglutida para obesidad en ficha técnica. Tirzepatida tiene una única marca aprobada, que es el Mounjaro, aprobado para diabetes y obesidad, y finalmente la dulaglutida, el Trulicity, solo está aprobado para diabetes, ¿no? Y tenemos que hablar de financiación porque este es un escenario nuevo en nuestro sistema sanitario, y es que estos medicamentos que estamos revisando, vamos a revisar, no están financiados. Como veis, los de la obesidad no están financiados. El Wegovy no lo está, el Saxenda no lo está, y la tirzepatida, el Mounjaro, no lo está, aunque esté también autorizado para la diabetes, pero incluso con indicación prescriptora de diabetes tampoco estaría financiado. Con lo cual tenemos que saber el precio de los medicamentos. Yo os doy el de dosis plena que me sale a mí cuando hago la prescripción electrónica en la tarjeta sanitaria. El Wegovy a dosis plena costaría 292 euros al mes, el Mounjaro 358 euros al mes. Pongo el Ribelsus, el precio, porque aunque está autorizado solo para diabetes, lo vamos a utilizar para perder peso fuera de ficha técnica, 133 euros al mes. Y el último lo dejo para el Saxenda, liraglutida. Es una inyección subcutánea diaria. Se pierde, no voy a dar datos de él, bastante menos peso que, por ejemplo, con el Wegovy. Y yo creo que no lo vamos a usar nunca porque por los 9 euros de diferencia el paciente va a preferir pagarlos que no pincharse todos los días para encima perder menos peso. Con lo cual, al final, los que tenemos para perder peso en práctica diaria hoy van a ser Ribelsus, Wegovy y Mounjaro. ¿A quién se los podemos administrar? Bueno, tirando de ficha técnica, Wegovy y Mounjaro están autorizados para la obesidad, índice de masa más de 30, o para el sobrepeso con al menos una comorbilidad. Esto quiere decir que se lo podemos dar prácticamente a todos nuestros pacientes con hígado graso porque, vamos, la grandísima mayoría de ellos entran al menos en el segundo de los puntos. Y luego Ribelsus en obesidad como tal no viene en ficha técnica y sería un uso fuera de ficha técnica. ¿Qué resultados nos ofrecen en peso? Este es el estudio de registro de semaglutida, casi 2.000 pacientes con una masa corporal de casi 38. Dosis ascendentes, lo ha contado muy bien Javier, no voy a decir nada más, hasta llegar a esa dosis plena de 2,4 miligramos semanales durante 68 semanas de tratamiento total. En todos los ensayos se habla de dieta y ejercicio concomitante. Y Wegovy frente a placebo obtuvo estos resultados en pérdida de peso, un descenso de casi el 15% con Wegovy frente a un 2,4% en placebo, en términos absolutos, pérdidas de 15 kilos en la población en la que se aplicó. Y traigo esta otra gráfica porque me parece muy interesante. Casi todos los pacientes perdieron al menos el 5% de peso, 3/4 partes perdieron más del 10%, que es esa barrera que nos decía Javier, útil para mejorar la fibrosis hepática. Como la mitad perdieron más de un 15%,
y un tercio perdieron más de un 20% del peso, que son cifras muy respetables, ¿no? El otro medicamento que tenemos es la tirzepatida, 2.500 pacientes, masa corporal de 38, dosis progresivas mensuales hasta llegar a los 15 miligramos de dosis máxima. Destaco la dosis de 10, en España no está comercializada, está aprobada por la EMA, pero no comercializada la dosis de 15, con lo cual la dosis máxima que vamos a poder utilizar es la de 10 miligramos. Y la subida, aunque se hace mensual, hay más escalones para ir subiendo, duró 72 semanas. Los resultados que se obtuvieron con Mounjaro en perder peso, como veis, con la dosis de 5 miligramos ya se perdía un 15% de peso. Y con las dosis de 10 y 15 miligramos se perdía alrededor de 20 kilos de peso, 20% de peso, ¿no? Fijaros que no hay diferencias entre la dosis de 10 y 15, las barras de intervalo se solapan entre ellas, podemos decir que alrededor de un 20% de pérdida de peso. Y si nos vamos a las pérdidas de peso por porcentajes, vemos en la dosis de 10 miligramos, que como he dicho es la que vamos a poder usar hoy por hoy, 89% perdieron más del 5% del peso, 78%, fijaros, dos terceras partes de los pacientes perdieron más del 15% del peso, la mitad perdió más del 20% del peso, incluso un tercio de los pacientes logró perder un 25% del peso, que a mí me parece una cifra bárbara, ¿no? Se pierde lo mismo con Ozempic y con Wegovy. ¿Por qué traigo esto? Pues porque muchos pacientes están con Ozempic y a mí en la consulta me dejan insatisfechos porque sé que por su hígado necesitan perder más peso, pero el Ozempic está financiado. Digamos, yo esto lo llamo la trampa del Ozempic, ¿no? Al estar financiado me quedo con el Ozempic, no quiero pagar el Wegovy o el Mounjaro porque me sale muy caro, claro, esto es un esfuerzo para los pacientes. Entonces, ¿qué podemos decir en cuanto a peso los pacientes con Ozempic? Pues hay un estudio que los compara, la dosis de Wegovy 2,4 con la de semaglutida, 1 miligramo a la semana en 1.600 pacientes. Y como vemos, pues con Ozempic se pierde peso, pero no tanto como con el Wegovy. Y esto probablemente lo tuviéramos que pasar a resultados en supuestas biopsias hepáticas, ¿no? Como digo, es un salto difícil de dar. Incluso hay pacientes que, manejados en endocrinología por nuestros compañeros, están con dosis bajas de Ozempic, 0,5, y no es fácil a veces que como mínimo se progrese a la dosis de 1 miligramo porque en endocrino entienden que a efectos de la diabetes el paciente está bien controlado. Y os traigo Rybelsus. ¿Es útil el Rybelsus a efectos de perder peso? Bueno, pues si lo comparamos con Ozempic en este estudio, es un estudio observacional y retrospectivo en vida real, pero es la información que tenemos. Nadie que yo sepa ha hecho exactamente un estudio así prospectivo, ensayo clínico. Rybelsus se pierde el mismo peso, o si me apuráis un poquito más, que con Ozempic en dosis de 1 miligramo, Rybelsus en la dosis máxima de 14 miligramos. En lo que sí que supera Ozempic al Rybelsus, como veis aquí, es en la adherencia de los pacientes. Los pacientes dejan antes de utilizar Rybelsus, probablemente también los pacientes lo que me cuentan que lo toleran peor a efectos digestivos, y los pacientes prefieren pasar a la vía de la inyección. Este estudio es retrospectivo de los pacientes que cuando hubo desabastecimiento tuvieron que pasar de unos a otros. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios de estos medicamentos? Bueno, con semaglutida esta es la tabla del ensayo de registro. ¿Y qué podemos decir? Pues que en cuanto a efectos generales, como veis, semaglutida 89 y el placebo 86, pero si nos vamos a los efectos graves o serios, 9,8 frente a 6,4, así que parece que hay más en el brazo activo de tratamiento, y un 7% de los pacientes tuvieron que suspender semaglutida frente a tan solo un 3,1% en el placebo. La mayoría de estas suspensiones, más de la mitad, fueron por problemas digestivos, y yo creo que aquí también hay un factor de desconocimiento de los medicamentos, aunque viene todo obviamente en un ensayo muy protocolizado. Veis aquí solo el 0,8, desde luego no es mi perspectiva actual. Si analizamos también la mortalidad como caso extremo de efecto adverso, como vemos no hubo mortalidad atribuible a la medicación.
Lo más llamativo que ya ha comentado Javier es que los efectos secundarios son casi todos digestivos, por lo cual es parte de nuestra especialidad. Por eso diría que esto tampoco nos tiene que dar un especial respeto el manejarlo. Como veis, la náusea, la diarrea, los vómitos, el estreñimiento, destaco el estreñimiento, es muy, muy frecuente. Sin embargo, si veis inmediatamente debajo, nasofaringitis 21 y 20, o sea que el peso está en los efectos digestivos, no es que esté señalando los digestivos, es que estoy señalando los evidentemente distintos entre el placebo y el medicamento, igualmente dolor abdominal en dispepsia, ¿no? Si van en el ensayo se buscaban áreas de especial interés, nuevamente mucho efecto secundario digestivo, que no quiere decir grave, problemas hepatobiliares, colelitiasis, cólicos biliares, más frecuentes que con respecto al placebo. Llamó la atención la seguridad puramente hepática, no había señal en el estudio de un problema específicamente hepático de elevación de transaminasas o toxicidad medicamentosa, y donde sí que parece que puede haber efectos secundarios, lo sabemos todos, en la incidencia de pancreatitis aguda, como podéis ver, 0,2% de incidencia, un 2 por 1000, una incidencia muy baja. El otro efecto secundario que llama la atención o que a todos nos puede preocupar es la hipoglucemia, a ver si a los pacientes los voy a meter en hipoglucemia y voy a tener un problema. Como veis, también había hipoglucemias en el brazo del placebo y en cualquier caso la incidencia era baja. Con tirzepatida los efectos secundarios son muy similares, como ha hecho Javier, esto es un efecto de grupo, no voy a entrar al detalle en él, tan solo voy a destacar algunos un poquito distintos, que no sé si es que en el estudio del Wegovy no se analizaron o son específicos de la tirzepatida, pero sí que parece que hay mayor incidencia de alopecia respecto al placebo. Nuevamente los efectos secundarios, toxicidad hepática no hay, porque aunque en los dosis más bajas de tirzepatida sí que hubo unos pocos pacientes que tuvieron toxicidad hepática. Fijaros que a la dosis plena de 15 miligramos, 630 pacientes, no hubo ninguno. Por lo tanto, no creo que esto sea significativo en cuanto a evento hepático. Y nuevamente hay pancreatitis, aunque en este caso en cifras similares a las del placebo, como podéis ver, 0,2, nuevamente se repite esa cifra en todos los brazos. En el estudio de tirzepatida sí que salió ideación suicida, que no había en el placebo. Esto está en vigilancia y hoy por hoy el análisis de la FDA no ha establecido que exista este riesgo, pero sí que ha establecido una vigilancia por si se concretara en este sentido. Y finalmente, nuevamente, la hipoglucemia, como podéis ver, sí que hay algo más de incidencia en los brazos activos de tirzepatida respecto al placebo. Ahora comentaremos algo de la hipoglucemia. Nuevamente, en este estudio, por completar la tabla, también había mayor incidencia de efectos secundarios biliares, ¿no? Por lo tanto, efectos adversos de grupo. ¿A quién no podemos tratar? Bueno, pues la única contraindicación es la hipersensibilidad. Así, prohibido, la hipersensibilidad, que entiendo que no tiene nadie, porque esto hoy por hoy no lo hemos usado en nadie. Quiero decir, nadie va a decir soy hipersensible a los GLP-1. Otra cosa son las precauciones, y como vais a ver no hay tantas. Antecedente de pancreatitis, dice la ficha técnica. De hecho, el comentario es precaución, está por ver que se pueda dar o no. Desde luego, si al paciente no se ha solucionado la causa biliar de la pancreatitis mediante una colecistectomía, se debe ser especialísimamente prudente. Si está resuelto porque se hizo colecistectomía, lo he mirado específicamente, no he encontrado un dato que os pudiera dar. La recomendación de experto es que resuelta la pancreatitis sí que se podría dar porque la toxicidad no es específicamente pancreática, sino que es de origen biliar, ¿no? La hipoglucemia la hemos nombrado, pero los casos de hipoglucemia se concentran casi todos en aquellos pacientes que utilizan insulina o sulfonilureas, que os traigo aquí, Euglukon, Daonil, Diamicron o Minodiab, medicamentos que yo creo que se utilizan muy pocos. Luego, si el paciente no utiliza estos medicamentos y sobre todo la insulina, la incidencia de hipoglucemia es poco menos que excepcional en el uso de estos pacientes. Hay que tener precaución en aquellos pacientes con gastroparesia, que va de la mano, como sabemos, de la diabetes, puesto que el enlentecimiento que genera la medicación podría ser ya extremo para el paciente. Han salido recomendaciones en cómo manejarlos en caso de necesidad de anestesia o sedación, suspendiéndolos en la semana previa. No se deben utilizar en el embarazo, en la lactancia, y de hecho se debe de recomendar anticonceptivos orales en las mujeres fértiles. Y por último, una precaución que viene de los estudios preclínicos en ratones de no administrarlo en carcinoma medular de tiroides
neoplasia endocrina múltiple, incluso con antecedente familiar. No hay estudios, esto no ha pasado en humanos, estos son estudios preclínicos. Luego centraría gastroparesia bien, la anestesia, la sedación, embarazo y lactancia proevidentes, pancreatitis e hipoglucemia sin insulina serían las principales precauciones en el uso de la medicación. ¿Cómo los administramos? Bueno, por tiempo no voy a entrar en esto. La recomendación que yo doy a mis pacientes es que pidan cita. El prospecto viene muy claro, como veis, pero siempre ayuda que te lo expliquen en enfermería del centro de salud. El primer día van allí, se lo explican, lo administra y ya está. O si tenéis enfermera en la consulta propia, pues también es otra forma de poder utilizarlo. Sí que me detengo en cómo se administra Rybelsus. Rybelsus se pierde menos peso, pero es el medicamento más barato, con lo cual hay pacientes que van a elegir esta opción y hay que administrarlo bien. La ficha técnica de Rybelsus dice que hay que administrarlo tras ayuno nocturno y esperando media hora para luego poder comer algo. Os traigo un estudio farmacocinético y fijaros cómo, si se espera, cómo va aumentando las concentraciones del medicamento en sangre, si se espera 15 minutos, media hora, 60 minutos, 120 minutos, ¿no? Entonces, esperar media hora aumenta la concentración va al beneficio del medicamento. Cuanto más esperamos, más se absorbe. Luego, como mínimo, esperar 30 minutos y si se puede una hora, mejor. Y otro punto muy importante, si prescribís el Rybelsus, es la ingestión de agua. Fijaros, la semaglutida es una molécula muy grande que se absorbe muy mal en el estómago y se cree que tiene que estar directamente el contacto, la pastilla, en la mucosa del estómago para poder ser absorbida. Si flota en el estómago porque hemos tomado mucho agua, no se va a absorber. Fijaros, si se ingiere con 240 de agua, la concentración es mucho más baja que si se ingiere con 50-120. Pensad que un vaso de agua es algo menos de 200 centímetros cúbicos porque nunca se llena hasta arriba. Luego hay que tomarlo con la mínima cantidad posible de agua tras un ayuno nocturno y esperando como mínimo los 30 minutos o más si el paciente puede. Conservación. ¿Cómo se conserva? Pues en la nevera, pero puede estar fuera de la nevera hasta 30 días, entre 20 y 30 días, siempre que la temperatura exterior sea inferior a 30 grados. ¿Cómo monitorizamos el tratamiento? Bueno, pues no hay una pauta establecida, nadie ha dicho exactamente cómo se debe de hacer. Lo principal es informar al paciente de los efectos secundarios más frecuentes que hemos visto, que son dispépticos, digestivos. No es útil pedir la amilasa y la lipasa como predictor de posible pancreatitis y de hecho suele elevarse cuando se utilizan estos medicamentos. Luego, si la pedís os vais a liar y es mejor no pedirla porque ya digo, el que esté elevada no predice pancreatitis y el que sea normal no excluye que te pueda dar una pancreatitis. Como hay que aumentar las dosis periódicamente, se puede hacer una llamada de teléfono para comprobar la tolerancia y confirmar el aumento de la dosis en la tarjeta electrónica. Y lo que sí que se puede hacer es suspender la medicación si el paciente no pierde un 4 o 5% del peso tras 3 meses de una dosis máxima tolerada. 4 o 5% de peso, 5% exactamente es el umbral que da la FDA como pérdida significativa de peso. Y si a una dosis plena o máxima tolerada el paciente no lo ha perdido en 3 meses, teniendo en cuenta además el esfuerzo económico, pues se debe de suspender la medicación, aunque en mi experiencia esto no me ha pasado nunca. ¿Cuánto dura el tratamiento? Bueno, tenemos aquí los resultados de este estudio. Hay otra pregunta que vi antes en el chat sobre esto. 800 pacientes que a las 20 semanas con semaglutida se les suspendía el tratamiento o continuaban con él, ¿no? Era una aleatorización tras 20 semanas, a suspender o a continuar. Claro, los que continuaban seguían perdiendo peso y los que suspendían y pasaban a placebo, pues lo que les ocurría era lo que todos esperamos, que volvían a ganar peso, ¿no? Esto mismo pasa con la tirzepatida. En este caso, a las 36 semanas mantenían el tratamiento y seguían perdiendo, suspendían el tratamiento y volvían a ganar, lo cual nos lleva a decir lo que ya sabemos, que la obesidad es una enfermedad crónica y que requiere un tratamiento de cualquier tipo de por vida. De cualquier tipo, puede ser dieta, puede ser ejercicio, puede ser esta opción de tratamiento u otras que existen. ¿Es eficaz el tratamiento a largo plazo? Dado que hay que usarlo a largo plazo, esto es eficaz en cuanto a perder peso, mucho más el paciente hace un esfuerzo. Bueno, tenemos resultados, 17.000 pacientes en una recogida de datos a 4 años con semaglutida y como veis,
a 4 años, con pequeñas fluctuaciones inevitables, el beneficio se mantiene, ¿no? El peso se mantiene en la pérdida de peso. Y nos podemos preguntar si es seguro mantener el tratamiento tanto tiempo. Bueno, pues en este mismo estudio se ve cómo la incidencia de efectos secundarios se va aplanando con el tiempo. De hecho, yo creo que lo vemos mucho mejor aquí. En este otro estudio, tras 2 años con semaglutida, fijaros de izquierda a derecha, la tendencia de la náusea va desapareciendo, lo mismo para la diarrea, para el vómito o para el estreñimiento, aunque este permanece más plano y es molesto a veces para los pacientes. Noten en vuestra atención lo magnífico resultado del placebo, ¿no? Que te sientes nauseoso o estreñido, aunque antes no lo eras, pese a que te dicen que estás con unas inyecciones, pero realmente estabas en placebo. Luego, a largo plazo, los efectos secundarios, hoy por hoy, con la experiencia que hay, no podemos decir que vayan a ser distintos, van a ir a mejor. Y tenemos el ejemplo del Ozempic, que si no recuerdo mal está aprobado desde 2018, con lo cual hay pacientes que llevan ya muchos años utilizándolo y no ha habido nunca una alerta de seguridad. Y ya para ir terminando, ¿podemos evitar la reganancia del peso tras el tratamiento? Bueno, tengo aquí un estudio que es el único que he encontrado así más adaptado a esta pregunta, con liraglutida, que no lo he dicho al principio, no lo vamos a utilizar porque se pierde menos, te pinchas todos los días y cuesta lo mismo, pero bueno, nos vale para este modelo. 166 pacientes durante un año recibían o placebo, el paciente hacía lo que quería a efectos de dieta, ejercicio supervisado, no era una hojita, supervisado, se le ponía liraglutida, dosis plenas finalmente, o ejercicio más liraglutida. Y luego había un segundo año de observación. Entonces, ¿qué se veía en este estudio? Pues al año se ve que los que recibían solo liraglutida perdían menos peso que los que hacían ejercicio y liraglutida. Muy interesante, ya que encima te gastas tu dinero, vamos a exprimirlo. Pero lo más interesante de todo es que en el segundo año, ya sin medicación, los que habían recibido liraglutida recuperaban 8 kilos, 8,7, y los que habían hecho ejercicio y liraglutida, que ya nadie les supervisaba si hacían ejercicio o no, solo ganaban 3,5, bastante menos. Luego, o bien porque cambió el hábito, entiendo que ese es el factor, dudo que cambiara el metabolismo, el realizar ejercicio, cuando suspendes el tratamiento es probablemente el mecanismo más efectivo de eficacia para no recuperar de forma significativa peso, obviamente si encima tienes un propósito dietético un poquito firme. Conclusiones, los medicamentos GLP-1 son eficaces en la pérdida de peso, esto ya lo sabíamos, su perfil de seguridad es muy satisfactorio. Nos queda un poquito más llamativo la pancreatitis, 0,2%, la hipoglucemia casi exclusiva de pacientes que están en tratamiento con insulina o sulfonilureas. Opinión mía que yo me aplico a mí mismo en la consulta con estos pacientes cuando quiero prescribirles la medicación. Si son diabéticos polimedicados, es mejor que no nos metamos en líos, queda para endocrino. El paciente probablemente va a ir a la trampa que decía antes del Ozempic, pero si un paciente recibe una metformina, sin duda se les puede poner, pero ya pacientes con insulina, diversos medicamentos, yo creo que no nos debemos de meter, sí recomendar, pero no manejar nosotros. Muy escasas contraindicaciones o limitaciones, hemos dicho pancreatitis, el cáncer medular de tiroides, embarazo, lactancia. Son específicamente seguros en el paciente hepático. Javier no lo ha nombrado, pero sabemos que hay un estudio con survodutide en muy pocos pacientes en cirrosis descompensada y no ha dado problemas en ese grupo de pacientes como caso extremo. Si usáis Ribelsus, que lo vais a usar porque es el más barato, recordad, perfecto ayuno, el menor chupito de agua posible y cuanto más espere el paciente a tomarlo, el desayuno posteriormente, mejor. Hoy por hoy nos tenemos que adaptar a esta falta de financiación que nos condiciona el manejo. Recordar que va a requerir un uso prolongado y que por lo tanto a veces tendremos, yo en la consulta tengo que recurrir a alternativas caseras, ¿no? Pues pacientes, induces una pérdida inicial de peso con alguna de las opciones subcutáneas, Mounjaro o Wegovy, pero hay un momento que el paciente ya no puede asumir ese coste después de unos meses, un año, y les he pasado alguno, esto es casero, como pongo ahí, a Ribelsus oral con un objetivo de mantenimiento. Habéis visto con dosis intermedias de Wegovy o Mounjaro se pierde también peso. No he visto ningún estudio de dosis intermedias de mantenimiento. Todos los mantenimientos son con dosis plenas más allá de la tolerancia de cada paciente.
Insistir en el ejercicio, obviamente la dieta, pero ejercicio, 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 sobre todo si nos planteamos suspender la medicación. Y yo, como intento transmitir a mis pacientes, es que durante el periodo de tratamiento van a perder peso, el objetivo es perder peso, pero es un periodo no solo para perder peso, sino para también cambien sus hábitos. Nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias, Antonio. Bueno, también a Vanessa, que ha sido la primera que ha hablado. Vamos un poquito sobre el tiempo. Creo que por culpa mía que quizá he hablado más de la cuenta. Tenemos varias preguntas, así que si quieres voy a intentar seleccionar alguna de ellas, porque tenemos bastantes. Sí quería agradeceros de todas maneras a todos los que estáis ahora mismo asistiendo, porque se ha llegado a un pico de 226 personas, ahora mismo hay 212 y se empezó con 205, o sea que prácticamente estable durante toda la hora. Hay algunas preguntas que medio se han respondido, con lo cual voy a pasar un poco rápido. Una de ellas es que si en nuestra práctica clínica pautamos nosotros estos medicamentos. Yo creo que Antonio ya lo ha comentado. Yo personalmente también creo que son tratamientos que son absolutamente transversales. Los he estado utilizando especialidades que a priori ni pensaríamos como ginecología en determinados contextos. O sea que creo que nosotros tenemos que tener un papel mucho más activo, quizá como decía Antonio, a lo mejor no tanto en el paciente diabético, pero desde luego en el paciente obeso. Os hago alguna pregunta si tenéis algún dato. ¿Los efectos secundarios, sabéis o existen datos digestivos, mejoran con el tiempo, con la toma de los tratamientos o por contra están más concentrados en los periodos iniciales? ¿Tenéis alguna respuesta ante ello? Yo he enseñado la gráfica, como se ve como a lo largo de las semanas va disminuyendo los efectos náuseas, vómito, estreñimiento, se resiste un poquito más, pero sobre todo náuseas, que es lo más molesto para el paciente, van bajando con las semanas de uso. O sea, que podemos decir que están concentrados quizá Al más principio, al sobre inicio, ¿no? todo en los días siguientes al aumento de las dosis. A los primeros meses que va subiendo dosis cada mes, cuando la primera dosis que ha subido la cantidad, el paciente esos días lo nota. La segunda ya un poquito menos, probablemente la tercera dosis de ese escalón, nada. Hay varias preguntas sobre el hecho del impacto que puedan tener estos fármacos en la masa muscular, ¿no? A raíz de, y es verdad que poco a poco, al principio no se ha estudiado tanto, pero poco a poco sí es que se van haciendo más estudios, ¿no? Respecto al porcentaje de pérdida de peso total. Si queréis la respondo yo medio rápido. Todo con la falta de evidencia o falta de datos robustos que sabéis hasta ahora, pero en principio hay datos que van desde el 15 al 40% de pérdida de masa muscular sobre la pérdida de masa total. Más o menos lo estándar o la media que se considera es en torno al 25%, dentro de que no hay grandes estudios diseñados ex profeso para ello, pero podríamos decir que 1 de cada 4 kilos que se pierde puede ser de masa muscular. El porcentaje que cambie del 15 al 40% depende mucho del tipo de población, de la edad. Nosotros tenemos quizá que tener un poquito más cuidado, ¿no? En el contexto de la cirrosis hepática. En fin, tendremos que ir viendo y por eso siempre, siempre, siempre se recomienda no solamente como fármaco de primera línea, perdón, como estrategia de primera línea el cambio en el estilo de vida, sino también durante el propio tratamiento para afianzar, y yo creo que lo decía Antonio bien, esto tiene que servir para que aquel paciente que a lo mejor pesa 120 kilos y pasa a pesar 95 y que tenga una mayor agilidad, mayor movilidad, pues pueda entrar, ¿no? En esos cambios en el estilo de vida, ¿no? ¿Os hago Comentar alguna? Sí, también, Javier, a este nivel que los fármacos no actúan directamente en el músculo porque no tienen receptores, con lo cual que lo que ocurre es secundario, como tú muy bien has dicho, a la pérdida de peso y que lo que hay que hacer es estimular el ejercicio porque lo que hacen estos fármacos es o sea, aumentar la sensibilidad a la insulina, con lo cual vamos a responder mejor al ejercicio si lo hacemos, claro. Es fundamental decirles que se ejerciten al mismo tiempo. más preguntas, porque es que no paran de entrar preguntas y me cuesta ir leyéndolas a la vez que hay, pero bueno, otra Si de no te ellas. importa, Javier, quería contestar a una que me Ah, parece sí, muy claro, claro. interesante, que estoy viendo aquí, pone anónimo, dice, gracias por el webinar, no teniendo indicaciones ficha técnica del hígado graso, ¿qué pacientes estáis tratando, biopsiados o con fibroscan?
Bueno, es una buena pregunta. Esto se lo dejo a Javier o Vanessa que contesten por la parte hepática. Yo he puesto, lo que quería transmitir es que he puesto el tratamiento a pacientes, vuelvo a decir que se lo pueden financiar, que a lo mejor no tienen un daño hepático importante, pero somos médicos. Les recomendamos a los pacientes que no fumen, por ejemplo, ¿no? Y pueden decir, esto no es mi problema. Entonces, si un paciente es obeso, hiperlipémico, lleva dos estén coronarios, tiene un fibroscan de 4, yo a alguno le he dicho que si se lo puede permitir que se lo financie, porque no. Le puedes enviar al endocrino, al primaria y se genera un peregrinaje para el paciente. Pero la prescripción la he hecho yo a veces en esas situaciones y os lo recomiendo, es muy satisfactorio. El paciente vuelve encantado. Yo desde el punto de vista de si hacemos biopsia o no, bueno, ahora mismo la aprobación que hay en la FDA para un fármaco que sería resmetirón, que no tendría nada que ver con esta indicación, pero, o sea, perdón, con este mecanismo de acción, pero lo que se recomienda es el tratamiento de pacientes F2, F3. Hay mucho debate y propuesta de criterios no invasivos a la hora de poder seleccionar pacientes de tratamiento y no debería ser diferente lo que tendríamos que quizá utilizar con estos fármacos en práctica clínica, con el matiz de que estos fármacos tienen ampliación o ampliada la indicación, tema de obesidad o tema de diabetes, pero sería básicamente un fibroscan entre 10 y 20, con unas plaquetas que al menos estén en 140 y descartando la cirrosis. Eso es lo que básicamente ahora mismo se ha propuesto desde un comité de expertos en Estados Unidos para el tratamiento con resmetirón. Podemos decidir asumirlo o no. Desde el grupo de PAMET hicimos un estudio que está pendiente de publicación donde vemos que esos criterios tampoco terminan de ser del todo acertados y esos criterios irían sobre todo para tratar pacientes F2 y F3. El matiz aquí es que además, como acaba de decir Antonio, puede haber otras condiciones que tenga el paciente y que se beneficien de este tipo de fármacos porque tienen beneficio a nivel cardiovascular, renal, como comentábamos anteriormente, o impacto en la diabetes, ¿no? ¿Alguna otra pregunta por aquí? Datos sobre cirrosis, comentaba algo Antonio antes, que es verdad que yo no he dicho nada. Datos sobre cirrosis o sobre pacientes con hipertensión portal o descompensados. ¿Podemos decir algo dentro de la falta de muchos estudios en ese campo? Sí, aquí me ha dirigido la pregunta, Javier. A cualquiera de vosotros, quien quiera responder, no responder yo. Bueno, el más llamativo hay varios estudios en cirrosis, yo lo estamos utilizando también en algún ensayo clínico y no ha habido ningún problema de efectos secundarios, más allá de que es placebo no lo sabemos, pero bueno, deberían estar todos en placebo porque hasta ahora no ha habido ningún problema en esos ensayos. Y el estudio que he nombrado antes con survodutide, que es el que yo conozco en descompensados, donde incluso creo que hay 6 u 8 En pacientes que han Child C también. y no hay un problema. En los ensayos tampoco se ve que haya una toxicidad hepática, por lo tanto yo a priori no digo, o sea que hay que ser prudente, pero que nadie puede decir que tenga un resultado hepatotóxico perjudicial. En algún sitio se ha dicho de que la pérdida de peso demasiado rápida en un paciente hepático avanzado puede ser perjudicial. Eso no lo he visto cuantificado en ningún sitio, pero siempre hemos tenido ese punto de vista. Hay varias preguntas también sobre si hay alguna estrategia concreta dentro de lo posible de manejo de los efectos secundarios gastrointestinales, particularmente el reflujo, que puede ser relativamente severo, las náuseas, preguntan por procinéticos, por IBPs. ¿Hay algo más o menos estandarizado o va uno, digamos, individualizando paciente por paciente? Yo ya digo que voy paciente por paciente haciendo lo que buenamente puedo y también es verdad que en ocasiones, y aquí introduzco un matiz que yo creo que puede ser interesante, creo que a la hora de prescribir estos fármacos y de evaluar estos fármacos cuando ya están puestos, es que creo que tenemos que hacer un ejercicio de cuál es el objetivo que queremos conseguir con este fármaco, en términos, por ejemplo, si es de pérdida de peso y con el impacto que pueda tener al hígado, porque a lo mejor, lo comentaba también Antonio, no necesitamos llegar a veces a las dosis más altas y si el paciente tiene muchos efectos secundarios, podemos tener una dosis un poquito más baja que ya vamos a ir consiguiendo efectos positivos y por lo menos lo mantenemos, ¿no? De nada sirve querer perder un 30% de peso si eso va a ser inviable porque el paciente no lo va a tolerar o no lo va a poder tomar, ¿no? Entonces, bueno, desde el punto de vista gastrointestinal, ¿alguna estrategia que sigáis estandarizada o individualizando paciente por paciente?
guía clínica, ¿no? De reflujo o de lo que aparezca. No conozco ninguna guía específica para los síntomas digestivos con estos fármacos, con lo cual, bueno, pues si no te responde a IBP, doblas dosis, te aseguras que lo tome media hora antes del desayuno y media hora antes de la cena, si no añades algún antiácido o algún procinético por la noche. Bueno, no, un poco más. Y sobre todo lo que comentas del control de la dosis. Pues un par de preguntas más que yo creo que nos quedan y casi con esto vamos terminando. Una pregunta que me parece muy interesante. ¿Utilizaríais o podéis plantear utilizar este tipo de fármacos en pacientes con enfermedad hepática metabólica que no tengan siquiera sobrepeso? Es decir, que podamos categorizar como delgados o con un índice de masa corporal por debajo de 25. ¿Creéis que puede tener algún beneficio? Todo esto es especular, obviamente. Pero es especular. Yendo a la ficha técnica no podríamos usarlo, aunque yo he nombrado antes al Ribelsus. El Ribelsus no ponen pegas en el uso porque como es un comprimido, pues no ha habido nunca problemas de suministro. Claro, esto Yo es creo un que en estos pacientes tendríamos que buscar otros fármacos que vamos a tener también disponibles, ¿no? Que no incidan tanto en el peso, tratar mucho la condición metabólica que presenten. Si tiene una dislipemia, pues insistir mucho en ese tratamiento y al no ser que sea necesario por la diabetes, por un mal control de la diabetes, pues no ponerlo. Hay que decir que los endocrinos también lo pautan en pacientes diabéticos normopeso. Entiendo que tendrán un ajuste controlado de la dosis, pero en aquel diabético que se controla muy mal, ellos también lo pautan. Con lo cual, bueno, pues hacerse se podría hacer, pero Ahí quizá las dosis a lo mejor pueden ser claro, habrá que diferentes, no sé, controlarla, sí, habrá que al controlar la ser dosis pacientes y como, diabéticos. como ha comentado Antonio antes, tampoco meternos en mucho fregado. no, y hay un Yo creo que factor. sí, yo creo que lo que comentaba Vanessa, al final yo creo que poco a poco vamos a ir teniendo diferentes fármacos con mecanismos de acción diferentes y creo que tenemos que saber lo que nos aporta cada uno en cada escenario y a lo mejor hay fármacos que en determinado escenario, bueno, tienen un papel menor, ¿no? ¿Sí, Antonio? No, que claro, ahí vamos a ofrecer, el endocrino va a poner Ozempic financiado porque es diabético, pero aquí el paciente se lo va a tener que pagar y no sabemos qué le estamos ofreciendo en cuanto a beneficio. Entonces, ahí sería prudente por este factor financiero. Me adelanto, Javier, ahí he visto dos o tres preguntas de Sí, trasplante. el trasplante, iba a comentarla ahora. Me adelanto a Javier, que es el responsable del registro, porque, o sea, seguro que en el pretrasplante da beneficio de cara al procedimiento quirúrgico que un paciente vaya con 10 kilos menos, 15 o 20. Nuestra hipótesis, incluyo a Javier, es a lo mejor le podemos sacar del trasplante, ¿por qué no? Ojalá eso no está demostrado, ¿no? Pero es un área que esperamos Sí, poder atacaros en el futuro a toda la audiencia. yo creo que ahí en el contexto del pretrasplante, yo creo que diferenciaría bien dos tipos de paciente. Uno, el paciente con una insuficiencia hepática descompensada, ¿no? O una cirrosis hepática descompensada, un Child C, por ejemplo, donde aunque haya algún dato de farmacocinética que a priori no indica que pueda haber problemas, habrá que tener datos más robustos sobre el riesgo-beneficio de incluso, bueno, perder peso de cara a que la cirugía sea más cómoda, no solamente para que la enfermedad hepática en sí tenga tratamiento. Y luego estarían los escenarios donde a lo mejor no hay una cirrosis hepática descompensada de base, principalmente el contexto del hepatocarcinoma, ¿no? Que quizá ahí sí que podemos tener un poquito más de chance, ¿no? Yo creo que esos serían los dos escenarios donde probablemente tenemos que ir tratando un poco a futuro. Y un momentito, Vanessa, otra pregunta y la meto aquí también y si quieres la contestas, si Sí. podemos también plantear este tipo de tratamientos de cara a la cirugía bariátrica, es decir, si podríamos demorar la cirugía bariátrica en un intento de poner GLP-1. Bueno, me has unido las dos preguntas porque partiendo que antes del trasplante ya hay estudios en los que hacen cirugía bariátrica para disminuir el riesgo del paciente, pocos y como muy seleccionados, pero hay algún estudio, ¿no? En el que han hecho la cirugía bariátrica, el paciente ha mejorado y le han podido operar. ¿Cómo no vamos a usar estos fármacos, ¿no? Si hacemos la cirugía bariátrica? Y luego como puente a la cirugía bariátrica, en mi centro al menos sí que se está utilizando y pasa un poco como con el paciente en abstinencia de alcohol, que algunos salen de la lista de espera de cirugía bariátrica porque deciden operarse porque ha perdido peso.
Sí, sin tengamos duda. en cuenta que los que no lo usan solo por obesidad, sino que lo usan también por la diabetes, sí que la sostenibilidad en el tiempo de la pérdida de peso se mantiene. Con lo cual, bueno, pues ellos están bien así, es normal. Pues si os parece, hacemos la última pregunta del doctor Rafael Bañares, presidente de la EH, que estaría feo dejarle sin responder su pregunta. Hace dos preguntas. Una, si existen diferencias en la probabilidad de disminución del grado de fibrosis hepática en función de la fibrosis hepática basal. Es decir, un paciente que es F3 es más fácil que revierta la fibrosis que un paciente que sea F2 o incluso F1, y esto es verdad que puede tener importancia, ¿no?, a la hora de cuáles son las características basales principalmente de los ensayos clínicos. Y hace una segunda pregunta que la cual yo no sé responder. A la primera ahora la podemos responder si queréis o la queréis responder vosotros, es si se ha comentado la presencia de efectos endoteliales asociados a la utilización de los agonistas hoy mencionados. No sé si, Vanessa, a lo mejor tú puedes tener alguna teoría. ¿En qué consisten exactamente y si tienen algo que ver con la regulación del tono vascular? ¿Empiezo Si quieres, yo? empezamos por esta última. Vale, acabo rápido porque lo siento, Rafael, pero sí que sé que es un efecto endotelial que actúa en lo que es la inflamación y el tono vascular, pero los mecanismos exactos por lo que ocurren las vías de señalización y demás los desconozco. Hay receptores en las células endoteliales, con lo cual el GLP-1 se une, pero desconozco las vías de señalización. Pero lo que sí que se ha visto es que disminuyen la tensión arterial, con lo cual actúan en el tono, y también la inflamación. O sea, en las placas ateroscleróticas sí que se ha visto que hay menos inflamación con estos fármacos, pero hasta ahí puedo decir. Lo siento, no sé si algún compañero básico que nos esté escuchando nos puede aportar algo más a este respecto. Bueno, yo creo que al final lo que queda un poco en el ambiente es que hay muchas preguntas que todavía necesitan respuestas, ¿no? Esto acaba de llegar. Mm. Creo que nos van a quedar muchísimos años de estos fármacos yendo en paralelo con nosotros y que seguro que poco a poco iremos generando la evidencia científica, ¿no? Respecto a lo de la fibrosis, no sé si tú quieres decir o comentar algo, Antonio. Bueno, pues yo simplemente, es verdad y es cierto que cuanto mayor es el grado de fibrosis hepática, y esto vale para cualquier etiología, más difícil es volver hacia atrás. Lo cierto es también que los dos grandes, vamos a decir, ensayos clínicos o publicados o presentados hasta la fecha, que sería el ESSENCE, el ensayo clínico fase 3 con semaglutide y el ensayo clínico 2B de tirzepatide, sí que han hecho ese subanálisis y no a priori no encuentran unas diferencias diferentes en la probabilidad de regresión de la fibrosis hepática, ¿vale? Pero sí que conocemos que eso sí que puede ocurrir en otros escenarios. Y yo creo que con esto, siendo las 6:30 y habiéndonos pasado media hora, pues yo creo que podemos terminar. Terminamos con 162 participantes todavía, o sea que yo creo que el webinar lo podemos calificar de éxito. Os emplazo a todos vosotros, no tenemos fecha, pero plantearemos otro a la vuelta del verano que esperemos que sea igualmente interesante. Agradecer a Vanessa y a Antonio sus magníficas presentaciones que yo creo que han sido muy útiles y a la EH pues, por dar soporte al registro y a todas estas actividades formativas. Así que nada más, desearos a todos que tengáis buenas tardes y hasta la próxima. Adiós, muchas gracias.